casa quiere, según dice la canción, según dice el dicho, y muchos peruanos construyen, sin embargo, sus casas en la casa que fue de sus padres, ¿no? Es decir, o de sus suegros, si es que se casan. Y esto se ha convertido, creo yo, desde hace mucho tiempo, que tengo razón de recordar, en una costumbre ya del peruano. ¿Por qué se ha dado esta situación? ¿Por qué los peruanos que se casan construyen sus casas en el predio de sus padres o en el predio de sus suegros? Es una situación recurrente que vamos a conversar con nuestra siguiente invitada, la doctora Kelly Taboada, que es consultora inmobiliaria. Doctora, bienvenida al programa. ¿Por qué se ha dado esta situación en el Perú? ¿Es una cuestión reciente? ¿Es una cuestión ya de hace mucho tiempo? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Bueno, esto se viene dando de antaño. La gente asume que, bueno, ya me casé, ahora vivo en la casa de mi suegro y ni siquiera lo converso, simplemente todos viven felices y empiezan un uso como una costumbre en realidad, porque en realidad no tiene ni siquiera explicación, porque te comento que de acuerdo a la ley de la accesión del Código Civil, todo lo que está sobre tu predio es tuyo. En consecuencia, es la construcción en vano, porque finalmente, si tú previamente no has inscrito un contrato de compra-venta, o si no tienes un anticipo de herencia, o siquiera no has conversado con el suegro, la suegra o los familiares de tu esposo o esposa que van a construir en los aires de su casa, estás construyendo en vano. Incluso estás trabajando para ellos. Porque la ley de la accesión dice, lo que está en mi predio, por accesión, es mío. Entonces, por otro lado, tú no sabes siquiera, si es que no has tenido una conversación previa, si este señor ya ha dado un anticipo de herencia. Si este señor tu suegro, obviamente, te va a dar alguna parte ahí o tiene pensado en otro lado. En consecuencia, la gente asume cierta costumbre de ir a vivir que no está mal, porque finalmente esa es una etapa de ahorro mientras estás con tu esposa, tu esposo, juntando un dinerito para alquilar otro departamento. Sin embargo, asumes que eso ya es tuyo, sin ni siquiera conversarlo, y te quedas sin nada. Es como una costumbre, una mala costumbre, ¿te das cuenta? Ni siquiera pregunta. Doctora, qué interesante lo que acaba de decir, porque yo estoy más que segura que las parejas que se casan y quieren empezar una nueva historia, escribirse un nuevo capítulo en la vida, jamás piensa que viviendo en la casa de los suegros o construyéndose el cuartito, la salita y tal, va a tener el lío de su vida, porque lo va a hacer en vano. A no ser que haya, usted lo ha dicho, un contrato de compra-venta, un acuerdo, es decir, entre las partes. No es... Ahora, estamos hablando de que sí construyen sobre el previo, el segundo piso, el tercer piso, los aires, etcétera. Pero la misma figura se cumple si es que construyen, por ejemplo, en un terreno, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí. Fíjate, tú te has preguntado antes de construir si ese terreno tu esposa lo va a adquirir como adelanto de herencia, o siquiera has conversado con tu suegro o suegra para separar ese predio con algo de dinero. No, simplemente asumes que eso va a ser tuyo a posteriori. De ninguna manera. Empezaste mal, desde ya te digo, empezaste mal, porque el Código Civil es clarísimo. Te señala, lo que está sobre tu predio es tuyo por la ley de la accesión. En consecuencia, te vas a quedar sin nada. Ahora bien,
puedes conversar con tu suegro y decirle, ¿sabes qué? Gasté tanto, me tienes que dar. Él de buena gente, te voy diciendo, puede darte algún porcentaje. Pero no tendría ninguna obligación. Para nada. Y una pregunta, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el matrimonio falla? Es decir, si hay una separación o un divorcio y el marido, digamos, como usted dice, ha invertido una cantidad fuerte, una suma fuerte de dinero construyendo, ya sea en Los Aires o ya sea en un terreno dentro del predio del suegro, ¿no es cierto?, o la suegra. Y bueno, pues el matrimonio termina y el ex marido dice, ¿yo qué hago? O sea, yo he construido acá, he dejado todo esto, lo levanté yo, ¿cómo quedo yo? ¿Queda, digamos, protegido por la ley o simplemente es como si le hubiera construido mejoras a la casa del suegro? Es muy interesante lo que comentas. Efectivamente, es como el hijo hubiera construido mejoras en la casa del suegro. Es más, ahí la situación se complica. Fíjate, ¿por qué se están separando? ¿Por qué te digo esto? Porque además que construiste sin permiso, sin ningún contrato previo, sin ninguna conversación previa, porque finalmente si has conversado previamente, has suscrito un documento, tienes un documento que te avale, tienes un acuerdo. No obstante ello, si el divorcio es por falta del esposo, peor todavía. Si antes el suegro te pudo reconocer siquiera un porcentaje de lo que tú has construido sobre su predio, ahora de ninguna manera te va a reconocer absolutamente nada. Incluso te va a sacar por posesionario precario. ¿Te das cuenta? La situación se agrava. Tienes que estudiar bien este detalle porque mucha gente cree que ya, feliz, yo vivo en la casa de mi esposa, en la casa de mi suegro y ya, esto es mío. De ninguna manera, señores, por favor. Esta situación es recurrente, no es la primera vez, no es de este año, esto data de antaño. Esto ya varias problemáticas trae para la familia, para el suegro, para la esposa y no precisamente recuperas. Porque si no has hablado antes con el suegro, si no tienes un contrato de compraventa, si no tienes un adelanto de legítima, si ni siquiera le has prometido al suegro, obviamente con documento, que le vas a pagar toda esta construcción que estás realizando en la propiedad de tu suegro, simplemente no te olvides de la ley de la accesión. Por accesión, lo que tú estás haciendo en el predio de tu suegro es de él. Como bien me comentaste, él no tiene ninguna obligación de darte absolutamente nada. Doctora Taboada, lo que usted nos está comentando, hay que ser consciente que es un baldazo de agua fría para muchos, ¿no? Que probablemente ya lo han hecho y ahorita están tranquilos, pero hay que pues pensar qué podría pasar, ¿no? Ponerse en todos los escenarios, ¿no? Es una decisión importante que antes, como usted ha dicho, tiene que haber un acuerdo firmado, un acuerdo de ambas partes. Para quienes ya se encuentran en esta situación y hoy dicen, bueno, me tengo que poner alerta y ver cómo logramos un acuerdo salomónico para evitar que esto pueda ser un problema futuro, ¿qué aconseja usted? Bueno, en principio yo les sugiero que tomen asiento con la esposa, el suegro, tranquilamente y sencillamente, porque en principio ya están en infracción. Ya estás yendo contra los bienes de tu suegro. Entonces, tranquilamente, tratar de suscribir un documento en el cual te comprometes a comprarle, si no es en una sola armada, en armadas partidas, ¿no? Pero que el suegro tenga la seguridad de que le vas a pagar, salvo que el suegro haya pensado entregar los aires o donde tú has construido como adelanto de herencia a la hija o hijo.
Sin embargo, eso tiene que ser puesto en un documento. Claro. En un documento, digamos, simple, o tiene que ser Notarial. inscrito. No, definitivamente, por favor, legalicen las firmas, Claro. porque a veces los documentos simples se desconocen. En cambio, si tienes un documento de fecha cierta, ¿qué es de fecha cierta? Cuando el notario ha legalizado la firma, te pone la fecha. El notario, como funcionario, te está dando la fecha cierta, te está dando fe que ese documento efectivamente ha sido firmado por ambas partes sin ser coaccionadas. En consecuencia, hay un acuerdo, ¿no?, de voluntades. No está perdido, señores, no está perdido, pero sí les aconsejo que por favor suscriban el documento correspondiente, ya sea adelanto de herencia, ya sea arrendamiento, ya sea compraventa pagado, o ya sea simplemente un usufructo. El usufructo, vas a usar esa parte que es de tu suegro, pero todo eso se va a quedar para él. En su experiencia, doctora, para evitar un caso engorroso, pues, ¿no? Porque como usted lo describe, toma su tiempo lograr los acuerdos, a veces es un poco complejo llegar a este tipo de comunicación con los suegros, sobre todo para temas tan delicados como es ¿no? Una vivienda. Lo que usted recomienda es no inclinarse mucho por construir su nidito en la casa o en el terreno de los suegros. Va por ahí la cosa. Así es, no les voy a mentir. No les voy a mentir porque después, si no han tenido esa conversación previa o ese acuerdo previo, después se van a quedar con ese sinsabor de que no me dijiste, no me lo advertiste, pero... Y a veces por desconocimiento, ¿ah? ¿No? Porque por eso digo que siempre deben ir de la mano para este tipo de decisiones con los especialistas, pues porque son terrenos que quizás uno desconoce y uno piensa que es un acto de buena fe, los papás no se quieren delegar a los hijos, nos están apoyando porque recién estamos comenzando, pero bueno, ese es al principio, ¿y después qué, no? Efectivamente, además, fíjense una cosa, el suegro puede ser muy buena gente y sí, ven aquí, hijito, vivan aquí, yo los apoyo. Pero tomemos en consideración que también existe más hereditaria. ¿Qué quiere decir? Hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Bueno, si eres la única hija, el único ese es otro hijo, lío, ¿ah? enhorabuena, Claro, te vas porque a quedar con todo. Puede fallecer el dueño de la casa y Claro. quedan los herederos, y los herederos de repente ya no quieren estés ahí. quieren disponer de la Ese propiedad, es otro ¿no? problema. Efectivamente. Entonces ahí se arma un problemón, porque Sí. si uno ya construyó en los altos y los herederos quieren disponer de la propiedad, ¿cómo va a ser la hija, o sea, la hermana de los herederos y el esposo, que vendría a ser el cuñado, con esa situación? Efectivamente, las circunstancias se agravan, porque lo primero que dicen los hermanos, enséñame el documento donde te han vendido, o enséñame el documento donde tienes un adelanto de herencia. Entonces no, inmediatamente te van a desalojar, o inmediatamente te van a cobrar. ¿Tienes ese dinero para pagarlo en una sola armada? No, por favor, sé prevenido y suscribe el documento. Por último, no quieres comprarlo, ya te digo, adelanto de herencia, un usufructo, una compraventa, una donación, una permuta. Tengo un predio aquí que está muy lejos, por favor, suegro, construyo acá que me queda más cerca del trabajo. Bueno, pero por lo menos has hecho esa conversación previa que señala que tú vas a construir sobre su terreno. Obviamente, eso no se puede quedar en simples palabras. Tienes que suscribir el documento. De lo contrario, como les dije antes, ¿qué pasa con la masa hereditaria si el propietario muere? Las circunstancias se agravan, se empeoran y ahí vienen las desavenencias en el contexto familiar. Y después, ¿qué podemos hacer si vienen los desalojos? Si dicen que eres un ocupante precario, si te sacan, en fin, la situación no es precisamente la mejor si no has hecho un contrato previamente con tu suegro.
Complejo, ¿no? Complejo, Ricardo. Yo me quedo con la frase inicial de Ricardo. Casada, casa quiere, y lo digo por experiencia. Bueno, la síntesis es que lo mejor de todo es que uno busque su propio lugar para vivir, ¿no? Es decir, Sí. que el paso en la casa de los suegros sea momentáneo, Claro. precisamente para como una forma de ahorro, Sí. pero que uno no venga, digamos, a construir ahí como si fuera un castillo, como si fuera suyo para siempre, ¿no? Entonces la idea es, la casa de los suegros es momentánea, ahorremos un poquito y con ese dinero construyamos nuestra propia casa, o compremos nuestro terreno o demos la hipoteca para un departamento. Claro. ¿no? O de visita nomás, así es más bonito. Así. Para el lonchecito. Bueno, doctora, ha sido un placer tenerla en el programa. Esperemos contar con usted en otra ocasión. Con nosotros será hasta el día de mañana en Catering y